¿Cómo están? Buenos días. Wow, bueno, un domingo más que tengo la bendición de compartir un mensaje con ustedes. Y voy a tratar de ir súper rápido para tratar de salir antes de las 3. Realmente Dios puso muchísimo en mi corazón para el día de hoy. Y cuando me dio la palabra, para darme la palabra, me dio un sueño. Y debo decirles que combatí con Dios y no quería abordarlo porque no era un tema como que se me hacía fácil, ¿verdad? Y bueno, o sea, uno sabe a veces que las cosas son de Dios cuando le cuestan, ¿sí? Porque es por su gracia, no es por nosotros, ¿sí? Entonces, quiero empezar recordando ese pasaje en Juan 14, el capítulo 14 de Juan. Jesús le dice a sus discípulos que no dejaran que el corazón se les angustiara por nada, que confiaran en Dios y que confiaran en Él. Este es el contexto en el que Jesús está diciendo a ellos que Él se va a ir y ellos están un poco angustiados. Y cuando Jesús dice esto, Él les dice: no se angustien, yo me voy, pero vuelvo por ustedes. Y en todo caso, ustedes ya saben cuál es el camino a donde voy. Y Tomás dice, como dicen en Venezuela, cónchale, vale. No, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? O sea, Jesús acaba de decir, estén tranquilos. Y Tomás ya está totalmente estresado y angustiado porque él no está entendiendo la profundidad de la enseñanza del Maestro. Y Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo me imagino que Tomás se quedó viendo como diciendo: ¿qué me acaba de decir? Es una oración tan profunda porque él dice: yo soy el camino. O sea, no hay otro camino. Es una declaración muy radical. No es su camino, no es su camino. Yo soy el camino. Y no es un camino para llegar a mí. Es estar en mí. Yo soy el camino. No es mi camino, es yo soy el camino. Y después dice la verdad. O sea, yo soy, no hay otra forma de llegar, pero además solo hay una verdad. Y todo lo demás es mentira. Él está diciendo: todo lo que yo diga, yo soy la verdad. Y todo lo que ustedes conocen, saben y escuchan afuera de mí es mentira. Y después le dice: yo soy la vida. Y él está hablando de la vida eterna. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y ahí se conjugan dos elementos. Y hoy, de antemano les digo, quiero apegarme mucho a las notas que traigo hoy. Por el tipo de mensaje que es y porque no quiero que se me escape nada. Así que voy a tratar de ir rapidísimo para que nos dé tiempo, para que no se me duerman y para que podamos completar hoy de analizar lo que Dios me puso en el corazón. Entonces tenemos que Jesús está pidiendo que confiemos en Él. ¿Para qué? Para ser salvos, para tener vida eterna. Cuando definí con Tavo, con el pastor Gustavo, perdón, es de cariño, la fecha, Dios me puso un sueño. Y en el sueño antes yo corría, pregúntenle a María que la dejaba botada cada rato, corríamos juntos a veces. Me gustaba correr antes y iba corriendo como por las calles de Santana. En la mañana, era una mañana soleada pero fresca, y yo iba corriendo muy contento, como cuando uno era niño y corría para probar cuán rápido, y como que uno sentía que podía salir disparado y volar en esa inocencia, como no era una carrera porque iba corriendo con un familiar. Y yo veía a esta persona, a esta familiar mío, y yo sonreía porque yo decía: yo voy muy abajo de mi capacidad, yo le puedo ganar. Y íbamos en ese juego,
Y en determinado momento yo dije, no, tengo que ganarle. Y entonces empecé a correr más rápido y más rápido y más rápido. Y de pronto di una vuelta y lo que vi eran como esas planicies de Guanacaste, todas prendidas en fuego. Todo se estaba quemando. ¿Sabe? Como esos incendios forestales que vemos hoy en día en California, en todos estos lugares. Y inmediatamente yo en la carretera veo una ambulancia de esas que se usan en las zonas rurales, que son como un Toyota Land Cruiser viejo. Entonces mi reacción fue montarme en el vehículo, y esos carros tienen dos puertas atrás, una más anchita donde va la llanta y una más delgada. Entonces yo entro por la llanta delgada y me siento en los asientos que van de ladito y me estrujo, y yo pienso en ese familiar mío. Pero cuando yo vuelvo a ver, vienen muchas personas corriendo. Entonces yo digo, uy, no hay campo para tanta gente. Y yo le digo, venga, no voy a decir el nombre porque esto lo están grabando. Y yo le digo, ven, yo la llamo por el nombre. Pero ella, en lugar de entrar por aquí, se va por el costado del vehículo y abre, se asoma por la ventana y empieza a decirle a la gente, acomódese, córrase usted para allá. Y yo decía, no le va a dar tiempo de montarse y la van a dejar. Y bueno, me angustié un poco porque ahí me desperté y supe que era un sueño de Dios, porque siempre me lo da como a las 4:30 de la mañana, es como apenas antes de despertarme. Y oré y Dios me dijo, quiero que ores y quiero que prediques que solo hay un camino y que no hay otro evangelio, solo el evangelio de Cristo. El carro, esta persona, este familiar, es una persona que fue criada en el evangelio y ahora, por diferentes circunstancias en la vida, camina un poco apartada, es decir, cree en Dios, y cree en Jesús, pero en su propio Dios y en su propio Jesús. Y de alguna forma, eso ejemplifica porque ella llegó a decirle a las personas que están en el carro que lo que Dios me dijo son las personas que están salvas. ¿Cómo tienen que acomodarse? Es decir, ella, en lugar de entrar por la puerta angosta a la salvación, cree que puede entrar por otras formas. Y no solo eso, quiere decirle a las personas que ya están salvas cómo salvarse. Hay muchas personas afuera así. No es un fenómeno nuevo. Y esa me llevó al tema que vamos a hablar hoy, y es el libro de Gálatas. Ok, muy bien. Vamos entonces al libro de Gálatas. Está para que lo busquen después de la carta de los Corintios, antes de Hebreos, creo, sí. Antes de Efesios, perdón. Y quiero romper hoy un poquito protocolo y pedirles que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Si alguno, por alguna situación particular, quiere quedarse sentado, tiene la libertad de hacerlo. Es solo un acto reverente a Él, sabiendo que esta es su palabra santa. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. Ok, entonces vamos a leer el capítulo 1. Dice, voy a leer de la Reina Valera. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Podemos sentarnos, hermanos, gracias. Ok, entonces ustedes dicen, bueno, ok, ¿de dónde viene Gálatas? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? Pablo fue llamado directamente por Dios como un apóstol posterior, con una misión de predicarle a los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos. En aquellos años, Galicia, voy a ponerlo aquí, ahorita cambia, creo. Ya. Ok. Galicia para aquellos años era una provincia romana. Estoy hablando del momento en que Pablo escribió la carta. Y ocupaba la porción central de lo que se conocía como Asia Menor. Actualmente es en la región de Turquía, el centro de Turquía. Lo que había pasado, bueno, ¿cómo surge esa población? Alrededor del siglo III antes de Cristo, o sea, como el año 300, 290 por ahí, algunas tribus provenientes de las tierras germanas habían bajado y habían invadido Grecia y Macedonia, y ellos viajaban, eran conocidos como los galos y los celtas. Y ellos viajaban con sus esposas y sus familias y no conquistaban, sino que colonizaban, se instalaban ahí, tomaban posesión y no se mezclaban con nadie, sino que ellos llevaban sus propias esposas y mantuvieron entonces su etnia, su lenguaje, su idioma. ¿Ok? Un poco el contexto histórico. Si ustedes lo leen, se habla muchísimo de las guerras, de las invasiones, de cómo conquistaron a los griegos. Pueden hacer miles de películas mientras leía eso. Pero bueno, eso es para hacer el punto de que era una población gentil, ¿cierto? Ok, ¿me siguen? Ok, ¿a quién va destinada esta carta? A las iglesias de Galacia. La carta no indica, digamos, si fue a las mismas congregaciones que Pablo fundó en su primer viaje. Pablo realizó un primer viaje misionero en el año 47. Lo hizo con Bernabé. Él salió de Antioquía, de Siria. Aquí lo pueden ver. No sé si todos lo ven, pero salió de Antioquía de Siria y subió a Perge, Antioquía de Siria, Iconio, Listra, Derbe, y después volvió a Antioquía. Todo esto es para darles el contexto histórico. A su regreso, ellos relataron a los hermanos que habían en Antioquía de Siria que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y es interesante porque, por ejemplo, en Listra, me llamó mucho la atención. Pablo está predicando y entonces él vuelve a ver a un tipo a los ojos y él ve que tiene la fe para curarse porque era lisiado y nunca había caminado. Y Pablo le dice, levántate y anda, y él inmediatamente se levanta. Entonces los listreños, no sé cómo se dice, se vuelven locos de lo que estaban viendo, de ese milagro, y dicen, wow, estos hombres son dioses en forma humana.
que era Bernabé, dice, este es Zeus. Y Pablo, este es Hermes, porque es el orador principal. Y mandan a traer unos animales y hacen un alboroto para hacerles un sacrificio a estos dioses. Claramente ellos eran politeístas y habían sido influenciados por los griegos y por todo el helenismo que ya había, digamos, se había dispersado por todo eso. Entonces, Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras, se oponen y apenas logran que ellos no maten un toro y hagan sacrificios a ellos, ¿verdad? Y dicen, o sea, nosotros somos simples humanos, o sea, oigan lo que estamos diciendo. Ese mismo día llegan unos judíos y arman un alboroto y Pablo es apedreado, echado fuera de la ciudad. Bueno, ellos tienen que volver a Antioquia. Esto para mostrarles, era gente volátil, era gente cambiante, muy emotiva. Entonces, voy a hacer una aclaración y abro paréntesis para los que les gusta la teología y les gusta leer de esos temas o han estudiado. Hay dos interpretaciones de a quién dirigió Pablo esta carta. Hay una visión que es la visión que se llama norteña, que dice que que Pablo escribió esta carta después del tercer viaje misionero y pues de ahí viene el nombre, obviamente. Y eso tiene que ver con que ellos identifican lo que menciona después Gálatas. Ellos creen que fue después de que se dio el concilio de Jerusalén. Yo adopté la otra visión, la visión sureña, que es como que la mayoría de de los doctrinarios han seguido, y esa es la que voy a utilizar para esta exposición. Y esa parte que fue, Pablo hizo el primer viaje misionero, les dije, en el 47. Él va y después regresa a Antioquía. ¿Qué pasó ahí? Un año después, en el año 49, Pablo va a Jerusalén no por el concilio, sino por una profecía que hubo y porque Dios lo llevó ahí. Entonces, nada más les dejo eso ahí. Yo parto de que él escribió esto en el año 48, que fue entre el primer viaje misionero y cuando Pablo fue a Jerusalén. ¿Ok? Cierro paréntesis. Solo eso para los que les gusta la teología. Hay miles de libros que hablan sobre las posiciones a favor y en contra. Al final del día es un tema de interpretación. Y quiero abrir otro paréntesis para dar el contexto histórico. Y eso porque no sabemos si aquí todos han tenido, digamos, el conocimiento de quién es Pablo y todo eso. Pues, entonces, quiero que recordemos, ¿verdad?, que durante después de que nuestro Señor resucita, viene el Espíritu Santo y ellos empiezan a ser perseguidos. Después de que Esteban publica públicamente y lo matan, ¿verdad? Y estando ahí, Saulo, ¿verdad? Posteriormente Pablo, todos los creyentes voy a pasarlo, se dispersan. Y dice la palabra que algunos de esos hermanos que salen huyendo y son dispersados, salen de Jerusalén y cruzan a la isla de Chipre. ¿Ok? Y ellos iban como nosotros, ¿verdad? No puedo callar, Y entonces ellos cruzan a la isla de Chipre y empiezan a predicarle a otras personas, a otros gentiles. O sea, estos son judíos que han creído en el evangelio, que van a Chipre y no se pueden contener y empiezan a hablar y empiezan gentiles a creer. Al mismo tiempo, hay aquí un judío, fariseo de fariseos, lo que hoy llamaríamos un doctor en la ley, muy estudiado, el mejor de todos, tenía todos los títulos, que se llama Saulo. Saulo pide unas cartas para ir a las sinagogas de Damasco, que está aquí arriba, ¿ok? A perseguir a los cristianos. Esas cartas eran para que lo respaldaran cuando él llegara a Damasco. Y cuando va a carretera a Damasco, que según leí son como 260 kilómetros,
el Señor Jesús se le aparece en un resplandor más grande que el sol, queda ciego por 3 días y Dios ya había establecido o ya le había hablado a Ananías para que impusiera manos sobre Pablo. Entonces Ananías va y Pablo recupera la vista, ¿verdad? Y dice su palabra, y él mismo, porque él hace un relato autobiográfico en la carta a Gálatas, él decide irse a una zona que es la zona de Arabia, que es un desierto. Y Pablo se va a ese desierto por 3 años. Es muy interesante porque el ministerio de Jesús duró 3 años. Pablo se va al desierto por 3 años con Jesús. Él se va única y exclusivamente con Jesús. Cuando pasan esos 3 años en el desierto de Arabia, él regresa a Damasco. ¿Ok? ¿Me siguen? Los veo muy serios, muy callados. Ok. Entonces, él se queda unos días, dice, en Damasco y empieza a predicar en las sinagogas y por supuesto los judíos se enojan y planean matarlo, entonces lo tienen que tirar como por una canasta fuera de la ciudad y él tiene que huir a Jerusalén. Él llega a Jerusalén y se queda ahí por 15 días. Bernabé es la persona que se anima a ir a buscar a Pablo, porque todos le tenían pánico. Hacía 3 años se llamaba Saulo y había estado presenciando la muerte de Esteban, y era la persona que había ido a matar hermanos a Damasco, y ahora viene diciendo que es cristiano. Nadie se le quería, todos le tenían pavor. Entonces, él, en su palabra, bueno, en su autorrelato, dice, me quedé con Pedro y conocí a Santiago, el hermano del Señor, y por supuesto empezó a discutir con los griegos y a predicar y se volvió a armar un plan para matarlo y entonces lo mandaron de Jerusalén a Tarso, ¿ok? Que era su ciudad natal. Tarso era lo que los romanos llamaban una polis, una ciudad, y cuando ellos le daban el estatus de polis, cualquier persona que naciera en esa ciudad tenía automáticamente la ciudadanía romana. Por eso es que Pablo era judío y romano. Eso no pasó con Judea, por ejemplo. Yo creo saber que no era la voluntad de Dios, porque si no, los que hubieran nacido en Judea hubieran sido romanos. Judea nunca tuvo el estatus de polis. Ok, ¿me siguen hasta aquí? Ok, entonces, muy bien. Pablo está en Tarso y hay unos cristianos que se fueron a Chipre, ¿ok? Bernabé es enviado de Jerusalén a este punto que está aquí, que lo ven que es Antioquía de Siria. Es una iglesia muy importante, muy, muy importante. Y cuando Bernabé llega ahí, se va a buscar a Pablo a Tarso y lo trae y dice la palabra que se quedan ahí 1 año congregándose. ¿Ok? Esto es la antesala del primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Entonces ya sabemos el contexto histórico. ¿Cómo llega Pablo y Bernabé ahí? ¿Qué fue lo que sucedió en esa región para que el evangelio llegara? ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis del contexto histórico. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando Pablo fue a su primer viaje misionero y predicó la palabra, 1 año después llegaron unos, lo que él llama unos falsos hermanos, unos falsos maestros, y empezaron a judaizar a las personas y empezaron a decirle a los creyentes que para tener salvación no bastaba creer en Jesús, no bastaba la fe, que tenían que circuncidarse. Y no solo eso, sino que además tenían que cumplir con las leyes ceremoniales judías, que eran 630 preceptos y 1500 reglas auxiliares. Que pueden comer, que no pueden comer, que pueden vestir, que pueden hacer, con quién pueden hablar. Eso es lo que empieza a pasar. ¿Ok? O sea, no solo eran los 10 mandamientos, que no tienen nada de malo, la palabra de Dios, sino que ellos querían subyugar a estos nuevos creyentes a la, digamos, a la ley de la práctica religiosa judía. ¿Ok?
Y Pablo, entonces, cuando él se percata de que esta mala hierba fue sembrada junto con la semilla que él sembró, se indigna. Y por eso en el capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas es una carta muy enérgica, es una carta fuerte, directa, porque señala lo que no era correcto, lo que no está bien. Y es muy interesante, y si ustedes lo ven ahí en Gálatas 6:11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Tengo una Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que ese versículo viene en mayúsculas. La carta de Gálatas fue escrita por Pablo de su puño y letra. Es la única que él escribió de su puño y letra. Las otras él las dictaba. Y algunos estudiosos dicen que al final, o sea, que esto demuestra que Pablo recibió el mensaje de lo que estaba pasando en Galacia y no pudo esperar. Él tuvo un sentido de urgencia y dijo: yo tengo que emitir una carta, tengo que escribir, no puedo tomar el tiempo de dictarle a alguien, tengo que sentarme a escribir esto inmediatamente. Y es un poco lo que ahora Raque, mientras ministraba, decía, ¿verdad? O sea, hay que ser diligentes. Pablo fue diligente con el Señor. Él supo la importancia de lo que estaba pasando y actuó en consecuencia. Y esas letras grandes era una señal de que él probablemente estaba cansado. Yo no sé si a ustedes les ha tocado transcribir algo muy largo, a mí me ha tocado, y al final uno escribe ya unos garabatos grandísimos para terminar. Y además él había quedado ciego, o sea que probablemente tenía problemas de vista, aunque había recuperado la vista. Y eso habla de que, digamos, de lo vital que fue esta carta para nosotros y lo vital que es hasta el día de hoy. William Hendrickson es un gran comentarista del Nuevo Testamento. Dice: si Pablo se hubiera rendido al legalismo, el cristianismo se habría conocido tan solo como una forma de judaísmo modificado y jamás podría haber conquistado el mundo en ningún sentido, porque los gentiles lo hubieran rechazado. Esta epístola es llamada por algunos la carta magna de la libertad. La carta, cuando nosotros decimos la carta magna, por ejemplo, los abogados, cuando decimos la carta magna, estamos hablando de la constitución política, la norma superior, y ninguna norma, ley, reglamento, decreto puede contradecirla. Y eso es lo que los teólogos han dicho. Gálatas fue usada, fue el escudo y la espada de Martín Lutero para promover la reforma protestante en el siglo XVI. Lutero dijo: la epístola a los Gálatas es mi epístola, es como si estuviera unido en matrimonio con ella, es mi Catalina. Catalina era la esposa. O sea, era su libro favorito. Y Lutero evidenció las falsas prácticas de la iglesia tradicional del siglo XVI, las indulgencias, la Inquisición, y es con base en esta epístola que él escribe 90 tesis. Así que de alguna forma nosotros somos un resultado, un producto, un fruto de esa reforma protestante. Lutero se dio cuenta en Gálatas que ya había pasado algo similar en la historia. Y él se dio cuenta que Pablo tuvo la valentía de ir a denunciar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Que tuvo la valentía de ir a encarar a falsos maestros. ¿Ok? Vamos a ir entonces a la propia carta y quiero que vayamos viendo versículo por versículo. Dice el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, ya al comenzar su carta, Pablo lanza una estocada a los falsos apóstoles, de los Gálatas. Él identifica al falso apóstol como aquel que se ha llamado a sí mismo o que no ha sido llamado por Dios, sino por otros hombres. ¿Ok? Y él siempre que escribe, él hace hincapié a que él fue un apóstol llamado por Dios.
Él siempre señala eso en sus cartas. Él siempre se denomina apóstol de Jesucristo. Y nosotros también tenemos que tener esa confirmación de parte de Dios, siempre. En todo lo que hagamos, necesitamos tener la certeza de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y que estamos en el centro de su voluntad. No hacemos lo que queremos hacer y no lo que otra persona quiere que hagamos, sino lo que Dios quiere que yo haga. Y eso aplica para la vida en la iglesia y el servicio en los ministerios. Yo puedo querer servir en A o en B, puedo querer tener el talento y la gente me puede decir, vos deberías servir aquí porque tienes todo el talento, pero puede ser que no sea el llamado de Dios para mi vida. Pasa también en la vida afuera. O sea, muchos padres influencian a sus hijos para estudiar algo y termina siendo abogado a complacer a su mamá. Todo tiene un propósito al final del día, pero eso puede pasar. Y Jesús no quiso que nadie se hiciera apóstol por sí mismo. Es más, no hay apóstoles de iglesias. Las iglesias no nombran apóstoles. Yo no puedo ser un apóstol de la casa del pan. Yo soy un apóstol de Jesús. Si Él me nombra. ¿Sí? Es Jesús el que lo hace. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Marcos. Cuando los discípulos de Jesús tienen que decidir quién va a ser el reemplazo de Judas. O sea, ellos no se pusieron de acuerdo y escogieron ellos. Fue Dios el que escogió. Y habían dos candidatos. Y yo cuando leía esto decía, qué raro, porque no habrán nombrado los dos. ¿Sí? Tiene que haber ahí un paralelismo con las 12 tribus de Judá, de Israel, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Judá, un pueblo, un Dios, 12 apóstoles, un cuerpo y la cabeza es Jesús. Es un paralelismo que Dios hizo, maravilloso. Ahí podemos ver su obra. Así que solo aquel que es enviado por Cristo para enseñar, para compartir su palabra, va a tener el respaldo de Dios. Los demás son falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Qué es un falso apóstol? Una persona que enseña sus propias ideas distorsionando el evangelio, se glorían a sí mismos y buscan agradar a los hombres. Pablo en esta carta dice, yo no busco agradar a los hombres. Y buscar agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Traen división y contienda al cuerpo de Cristo. Esos son los falsos apóstoles. Y veíamos hace unos días en Mateo 24 que esa es una de las señales de los últimos tiempos. Cómo van a subir falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces, el primero y más grande beneficio que tenemos nosotros hoy en día es la palabra de Dios. Pero lo más nefasto y lo más peligroso es la enseñanza del hombre, la sabiduría humana. Versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí quiero destacar 3 aspectos, porque este versículo encierra tanta verdad que casi que me baso en todo el mensaje en este punto. Pablo empieza diciendo gracia y paz. Era una forma en la que se saludaban ellos, o que él saludaba, gracia y paz, gracia y paz. La gracia es la fuente de la salvación y la paz es el resultado de esa salvación. ¿De qué paz estoy hablando? La paz con Dios. Si yo no estoy en paz con Dios, no tengo paz, no tengo descanso, no tengo reposo. Cuando no conocíamos a Dios, cuando andábamos alejados de Dios, nuestra alma estaba atribulada, no había paz.
yo necesito entender la gracia de Dios para poder tener paz. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es por su gracia que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesús. El extremo contrario de la gracia, ¿qué es? Las obras de la carne. Las obras. Es el extremo contrario. Es yo, en mis propias fuerzas y en mi propia energía, tratando de llegar a Dios. Es poner nuestro empeño en hacer lo que únicamente Dios puede hacer. Y cada vez que nos frustramos porque no podemos hacer algo o porque no lo logramos, es porque estamos caminando en nuestras propias fuerzas. Y eso es muy delicado. Puede verse bonito, puede oler bonito, pero puede ser nuestro propio camino y no el camino de Dios para nosotros. ¿Ok? Cuando yo me acerco a Dios, es única y exclusivamente por la sangre de Jesús. Versículo 4. En el versículo 4 él dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok. Aquí quiero que notemos, Jesús no solo se dio a sí mismo por nosotros, o sea, él murió por nosotros, pero además en nuestra representación, es decir, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Hubo una sustitución, se entregó por y para nosotros. Y eso tiene que ver con dos elementos del verdadero evangelio. Yo quiero que volvamos a reflexionar en la obra de Jesús, en las verdades divinas. ¿Sabe? Cuando yo iba a preparar este mensaje, dije, no, Dios, es que hablar de eso, la gente se va a aburrir, es muy profundo y qué difícil, y la religiosidad y las leyes. Y, ¿por qué mejor no hablo del nacimiento de Jesús y Navidad y hago algo bonito? Eso es lo que yo quería. Y me puse a buscar y voy a hablar de María y la fe y José yéndose a Egipto y qué lindo. Pero Dios quería traer esto, porque eso es lo que da libertad. Aquí es donde está la verdadera felicidad. Jesús murió por nosotros para expiación y para liberación. Su sangre fue el precio que Él pagó por nuestros pecados. Eso lo hemos escuchado siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa sangre nos limpió, nos purificó una vez y para siempre de todas nuestras faltas. ¿Ok? Necesitábamos ser limpiados, necesitamos ese perdón para no caer en juicio. Entonces, la sangre de Cristo es en primer término para Dios. No es en primer término para nosotros, es en primer término para que Dios, cuando ve nuestros pecados, no es que se hace de la vista gorda y no le importa, es que Él ve la sangre de su Hijo. Es que Él ve el Calvario y ve la sangre de Jesús. Somos perdonados porque la sangre satisfizo perfectamente a Dios y por tanto debe satisfacernos a nosotros. Y aquí quiero hacer un punto para los que son nuevos creyentes. Cuando uno no era creyente, yo antes de creer, vamos a ver, y cuando digo creyente es cuando venimos a la verdad, al conocimiento de Jesús, porque yo siempre creí en Dios, pero no andaba con Él. Creía en mi Dios y en mi concepción de Dios. Pero cuando vine a la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo trajo a mí una sensibilidad y una, digamos, despertó mi conciencia. Y lo que antes no me molestaba y no me inquietaba y no me parecía que estuviera tan malo, de pronto me empezó a parecer lo más terrible. Y entonces yo caminaba y decía, la sangre de Jesús no puede ser suficiente para esto que yo hice.
para esto que hice. Y como estaba empezando a caminar, cometía errores y fallaba. Y decía, ahora sí Dios no me va a perdonar porque ya yo conocí la verdad y le volví a fallar. Pero su sangre es más poderosa que nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese valor, porque es la sangre de su Hijo, porque la vida está en la sangre, dice la palabra. ¿Sí? La única forma de perdonar el pecado era por sangre, porque el pecado es muerte. Entonces, la sangre tiene un segundo valor para nosotros y es que nos limpia de nuestra conciencia. ¿A qué voy con esto? La sangre de Jesús no es como que nos limpia el corazón y nos limpia el cuerpo. No. La sangre de Jesús limpia nuestra conciencia, nos limpia de la culpa por nuestros pecados. Pero esta carne es tan mala que no puede ser limpiada. Esta carne no se puede limpiar. Dios no limpia un corazón. Dios te quita un corazón de piedra y te pone un nuevo corazón. Y nos pone un nuevo espíritu. La carne se lleva a la cruz. La carne no se limpia. La carne se crucifica. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Es la sangre que nos limpió, que purificó nuestra conciencia para que yo no me sienta imposibilitado de acercarme a Dios, y la cruz que me hace apto para caminar. Estamos hablando ahora de la conducta. La sangre perdona mis pecados en plural. La cruz me limpia del pecado. Estoy hablando de la ley del pecado. ¿Ok? ¿Qué estoy hablando aquí? El estado natural del hombre por naturaleza. Lo resumo así. Esto lo dijo Watchman Nee. Somos pecadores no porque cometemos pecados, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, somos pecadores por naturaleza antes que por acción. ¿Ok? Esto fue muy claramente explicado por Pablo en Romanos 7. ¿Verdad? Y Pablo explica este conflicto interior. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Algunas versiones cuando estábamos en la carne, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, la cual nos llevaban a la muerte. ¿Ok? Nosotros pecamos antes de nacer porque estábamos en Adán cuando él nació. Y eso es así. Si mi abuelo se hubiera muerto cuando tenía 5 años, ¿dónde estaría yo? Muerto. Porque su muerte me hubiera incluido. Es lo mismo con Adán. Cuando él cae, nosotros estábamos en él. ¿Me siguen? Ok. Adán se convirtió por naturaleza en pecador. O sea que constitucionalmente ya él no podía agradar a Dios. Y nosotros nacemos así. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. Todo lo que yo hago para agradar a Dios es Cristo en mí. Lo único que yo puedo hacer para agradar a Dios es someterme a su espíritu. Es cuando el Espíritu Santo me dice, vaya por aquí, cabezón. Y yo digo, ok. Vaya, abrace a esa persona y pídale perdón, pero es que no es mi culpa. Sí, pero no es un tema de culpa. Porque usted fue perdonado. Culpable. ¿Ok? Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque muchas veces cuando se estudia Gálatas, ustedes van a escuchar gente hablando en contra de la ley de Dios. Y la ley de Dios no es mala. Nunca perdamos de vista que los escritos de Pablo, además,
cuando se habla de la ley, tiene más de un significado cuando él dice la ley. A veces se refiere a las leyes ceremoniales, a veces se refiere a la ley del espíritu, a veces se refiere a la ley del pecado. Entonces, cuando alguien quiera desacreditar la ley, hay que entender muy bien cuál es la definición de ley que él tiene. Porque si estamos hablando de cumplir leyes ceremoniales, reglas y requisitos para agradar a Dios, entonces sí, ese no es el camino. Porque ya vimos que por fe fuimos salvos y por la cruz fuimos crucificados en Cristo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, no es que la ley, Pablo dijo, no es que la ley sea pecaminosa ni mala, es que tenía un propósito y su propósito era revelar nuestro pecado y nuestra incapacidad para librarnos por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Gálatas 3:19 dice entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el Hijo prometido. Mateo 5:17, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos, esto lo dijo Jesús. Romanos 7:12, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi propio pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. ¿Ok? Y después dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es, hay una ley que opera en nosotros, hay una ley que opera en mí, en mi carne. ¿Ok? Dice Romanos 7:14, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Pues de cómo nos libró Dios de lo que Pablo en Gálatas en ese versículo dice del siglo malo, de este mundo. ¿Cómo nos libró Dios de eso? Un mundo en decadencia, en corrupción, un mundo en el que la maldad está aumentando. ¿Cómo puedo yo, que ahora soy salvo por la fe, ¿verdad?, caminar en este mundo? De eso estamos hablando. Y es que cuando conocemos la preciosa verdad de la salvación por fe, conocemos solo la mitad de la verdad. Porque la otra mitad tiene que ver con la santificación. La santificación empieza en la cruz. O sea que no podemos hablar de la sangre sin hablar de la cruz de Jesús. El problema con muchos de nosotros es que nos quedamos en la sangre y no vamos a la cruz. A medida que avanzamos y crecemos espiritualmente, Dios tiene algo más. Nos libera de esa esclavitud de pecado. Amén. Nos veo muy serios, están asustados. Yo me estoy predicando a mí mismo, no crean. Ok, entonces hemos visto que nuestra vida original viene de Adán, ¿cierto? Y a menos que yo pueda cambiar mi parentela, no hay rescate para mí. ¿Ok? Y así fue como Dios resolvió la cosa. O sea, yo soy Aguilar. Sea que viva aquí o que viva en Estados Unidos, sigo siendo Aguilar. Si me caso o no me caso, sigo siendo Aguilar. ¿A qué voy?
Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando Jesús murió, hizo cesar toda la vida en Adán. Y cuando resucitó, nos impartió vida. Noten que en el versículo primero, Pablo de Gálatas, Pablo menciona la resurrección, es la única parte en la que me menciona, pero a eso está haciendo él referencia. Jesús, fue la resurrección de Jesús la que le dio la vida eterna. La esclavitud del pecado vino por nacimiento, la liberación del pecado viene por muerte. Yo les pregunto, ¿ustedes ya murieron? Amén, ya morimos. Yo ya morí. Porque Luis, que hacía todas las cosas que hacía, murió, ya no existe. Yo soy una nueva creación. Y seguramente usted está diciendo, Luis, pero ¿cómo morí? O sea, ¿cómo murió usted? ¿Qué hizo? Ese es nuestro primer impulso. Y cuando yo vine a Dios, yo dije, ya entiendo. Yo pensaba que Jesús era un tipazo. Una persona que había vivido como al tope de lo que uno podía hacer en sus fuerzas. Y yo decía, bueno, yo nunca lo voy a hacer. Bien por él. Tal vez a él le van a dar una mansión y una casa chiquitica, pero para mí eso está bien. O sea, para mí era como un buen ejemplo de una persona. Sus enseñanzas eran buenas, pero yo no tenía conciencia del valor de su sangre, de la cruz. Yo no tenía conciencia de que Dios me había puesto a mí en Cristo por el simple hecho de creer. Entonces, cuando yo creí y recibí esto por gracia, yo decía, ¿pero cómo? O sea, yo soy perdonado, pero yo todavía tengo ganas de hacer cosas malas. Todavía quiero pecar. ¿Qué es esto? Esa lucha interna en mi hombre interior se hizo peor, porque entonces ya ahora las cosas que hacía, no las hacía en paz. Y no les miento. Por un momento dije, ¿en qué momento me metí en esto? Ya no puedo disfrutar. Yo no me había dado cuenta que era una nueva criatura y que estaba empezando a dar pequeños pasos de bebé. Cuando ustedes ven un bebito, ahora que está Lena y vienen nuevas bendiciones, uno los ve, como decía Pablo, cómo se caen y empiezan a levantarse y de pronto se ven las manos y dicen, oh, esto soy yo. Y yo empecé así a decir, wow, esto es una nueva creación, esto es un nuevo Luis, tengo una nueva identidad. Y los chistes que antes contaba ya no los voy a contar y Dios me empezó a limpiar, empezó a cambiar, empezó a cambiar. ¿Ok? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿A qué voy? Si yo decido enviar este celular al primer piso, ¿ok? ¿Puede ir el celular sin el estuche? No puede. A donde va el estuche protector, va el celular. Y lo que le pase al estuche, le pasa al celular. ¿Ok? Es igual con Cristo. Por eso Pablo dice, estáis revestidos. Es decir, yo no tengo que hacer nada para morir. Yo ya morí cuando creí en Jesús. Dios ya me puso y me tiene contado por muerto. Yo ya fui crucificado. No es que mañana me voy a crucificar cuando me quiera tomar una cerveza. No, ya usted se murió. Eso es un hecho consumado, es una verdad. No es una doctrina, no es una filosofía, no es una teoría. Eso ya pasó y eso me libró del pecado. Yo fumé por 15 años. Por muchos años fumé un paquete de cigarros diario. Y cuando empecé a leer la Biblia, la empecé a leer con un vaso de whisky y un cigarro. Y mi vida estaba tan vacía internamente, porque por fuera todo se veía muy bien y había logrado lo que todo el mundo quiere, los títulos, había ido a estudiar afuera, ya ganaba bien, pero cuando llegaba a mi casa me sentía triste y vacío y me sentía solo. Yo decía,
¿Qué esto es? Tener todo y no tener nada. A veces la gente dice, uy, qué raro, ese muchacho se suicidó y siendo actor y tenía tanta plata. No es raro. Por eso les digo, la verdadera felicidad es esta. No creas que volviendo atrás vas a encontrar la verdadera felicidad. Solo aquí se encuentra. Una mañana me levanté y dije, wow, tengo ganas de leer la Biblia. Una amiga me había dicho, Luigi, yo creo que usted lo que necesita es acercarse a Dios, porque usted está mal. Si quiere, leamos la Biblia. Dice, bueno, empecemos a leer la Biblia. Y mientras leíamos, yo me fumaba un cigarro. Yo pensaba que era leer como un libro de historia, pero su palabra es viva y eficaz. Y empezó a trabajar en mí. Y de pronto empecé a sentir que no era correcto fumar mientras leía la palabra y dejé de fumar. Pero seguía fumando. Y un día me levanté y Dios me dijo, ok, te voy a mostrar mi poder. Quiero que botes el paquete de cigarros, quiero que botes el Zippo, un encendedor medio Finolis que me han regalado. Yo no hice caso. Al día siguiente me volvió a decir lo mismo. Quiero que botes el paquete de cigarros. Y entonces dije, ok. Y yo no les puedo explicar, pero en el momento en que yo puse eso en el basurero, lo tiré y honestamente, cuando uno está haciendo esos procesos con Dios, uno tiende a pensar que me estoy volviendo loco. No sé si a ustedes les ha pasado, o solo yo soy un bicho raro. A veces cuando Dios te habla, dice, yo no sé, ¿verdad que esto es demasiado loco? Yo no lo voy a contar a nadie. Jamás le voy a contar a nadie de mis amigos. Vieran cuando yo les doy testimonio a mis amigos en el mundo. Muchos sean, bueno, horas de risa. Usted está loco, Luis, usted se deschavó. Yo sí, para la gloria de Dios. Y yo salí, me acuerdo como si fuera ayer, cuando tiré esa bolsa de basura, el espíritu de esclavitud a ese vicio se fue. Y dije, esto no es posible. Y esa noche salí a un bar y dije, esta es la prueba. Voy a tomar 3 cervezas a ver si eso es cierto. Me tomé 3 cervezas y por primera vez en mi vida tuve paz en mi corazón. Porque yo no estaba atado a ese vicio. Y mi reacción fue inmediatamente dejar de tomar. Y quise salir de ese lugar. Porque vi el poder de Dios en mí. Y supe que por mucho tiempo me estaba dañando y que Él me amaba. Es que no es una religiosidad, no hay un bar porque ahí no hay nada bueno, eso es lo que pasa. El problema no es la bebida, el problema es la esclavitud que tengo yo. El problema no es la cerveza, el problema es que a mí la cerveza me hacía fumar, aun cuando yo no quería fumar. Olía espantoso. No podía hacer ejercicio. Por eso cuando dejé de fumar me tiré a correr, porque empecé a tener olfato, empecé a tener gusto, la comida me sabía rico, de pronto olía rico, me empezó a repugnar el olor a cigarro y yo decía, wow, ¿cómo fue que yo tantos años hice esto? Dios mío, gloria a Dios. Mucha gente me dice, Luis, ¿cómo ha hecho usted para fumar? Yo le digo, Dios me limpió. Yo no hice nada. Fue así. Yo dejé de fumar de un día para otro. Y nunca más tuve ganas de fumarme un cigarro. Nunca más. Y tengo marcada la fecha en el calendario, porque cuando les digo que me fui a tomar una cerveza era porque el 29 de agosto era mi cumpleaños. Y había que ir a celebrar. A lo que voy es, mi caminar no empezó perfecto. Pero como yo ya había sido crucificado, me empecé a dar cuenta que yo ya había muerto a esas cosas. Y cuando empecé a ir a las fiestas, ya yo no disfrutaba ese ambiente. Y cuando empezaban los chismes, yo me sentía raro. Yo decía, y Luis, ¿pero usted qué le pasa? ¿Por qué ya no vacila? Y yo no sabía explicarlo. Es porque no era Luis, era una nueva creación. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. Todos pasamos por eso. Ese es el verdadero evangelio de Jesús.
A mí me da tristeza y me da dolor cuando yo veo a alguien afuera que no conoce a Dios y lo veo luchando sus fuerzas. ¿Sabe? Tengo un compañero en el trabajo que yo lo veo que la vida le cuesta tanto. Y es una buena persona. Y recientemente le dieron un diagnóstico y yo ya he identificado que él no cree en Dios. Dios me lo puso en el corazón. Y entonces lo aproveché y le dije, vos no crees a Dios, vos no crees en Dios, ¿no? Ok, bueno, yo voy a orar por usted, pero yo sí creo. Pero veo su lucha y me da dolor. Porque él cree que Dios es una religión, él cree que Dios es privarse de muchas cosas, él cree que Dios es ser un hipócrita, que no va a un bar, que no va a palmares, que no habla mal, que no tiene malos deseos. No, eso no es ser un cristiano. Un cristiano es una persona que murió y cuya vida sirve a Cristo porque Cristo vive en él. Porque Cristo es nuestro gozo y nuestra alegría. Y porque también nos permite tener diversión, tener momentos de gozo y felicidad. No somos unos bichos aburridos, no, vacilamos también, de vez en cuando, ¿sí? Con moderación. Ok. Y por eso Pablo escribió, vean qué hermoso, Gálatas 2, 19, 21. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir con todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera. ¿Ok? Por eso Pablo se indigna en el capítulo 3 de Gálatas. Pablo está reflexionando cómo Jesús, estando en el cielo con el Padre, se despoja de su gloria y se hace humano. Y eso, Pablo está meditando en esta carta, en ese primer versículo, está diciendo, Gálatas insensatos, en algunas versiones dice, oh tontos, Dios les fue presentado como crucificado, como si ustedes lo hubieran visto. ¿Cómo puede ser que ustedes quieran volver a la esclavitud? Porque él está diciendo, mi Señor fue a la cruz y entregó su sangre, fue mutilado. ¿Sabe? A mí me piden que entregue mi hija. No podría, humanamente. Es un amor tan profundo, un hijo. Todos los que son padres lo saben. Es tan profundo. ¿Qué pudo haber sentido el padre cuando su hijo estaba pegado en ese madero? Ese es el precio que Dios pagó. No para que nosotros tratemos de andar ahí pretendiendo que somos santos. No. Es la verdadera felicidad. Él nos trasladó de Adán a Cristo. Pablo no pudo contener su enojo. Ay, Gálatas tontos, ¿quién nos ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, lo que estamos hablando? Porque ahora tratan de ser perfectos por sus propios esfuerzos. ¿Ok? Dios lo entregó todo por nosotros. Nunca te olvides quién entregó a su Hijo. Nunca. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica? Conclusiones, ya los veo que ya nos vamos acercando a la hora. Para la segunda parte, no, mentira. Ok, número 1, y quiero invitarlos a que lean Gálatas y lean Romanos en estos días, si tienen tiempo. No lo hagan como una religiosidad. Nunca hay que asumir la palabra de Dios como la voy a leer porque la voy a leer y voy a hacer este plan y me voy a zampar 5 versículos por día. Es una bendición poder estudiar. Y si podemos estudiar Gálatas con Romanos,
¿Ok? Solo hay un evangelio, eso creo que todos lo sabemos. Pero Satanás obra de formas sutiles. La primera forma que utilizó fue ir a decir, quítele valor al sacrificio de Jesús. No fue suficiente. Usted todavía es culpable. Necesita circuncidarse. Necesita hacer aquí. Necesita hacer allá. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? Hoy en día hay gente que cree en Jesús como si fuera un maestro, pero no como si fuera el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros. Hay gente que cree en su Jesús, o le gusta la parte de Jesús que habló del amor y del perdón, pero nada más. La otra parte no, eso fue escrito por un humano. Es muy fácil vivir una religiosidad cuando nosotros obramos en la carne, cuando andamos caminando en la carne. Cuando tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas y no lo logramos. ¿Ok? Cuando nosotros dejamos de lado a Dios, lo único que vamos a cosechar es desgaste y frustración. Nada más. Y esa frustración, ese desgaste nos puede llevar a la esclavitud, nos puede traer ataduras o nos puede desviar del camino. Nunca se olviden de eso. Esto es especialmente cierto cuando uno pasa por un tiempo de prueba o un desierto. Puedes ver tentado a volver atrás. Los israelitas querían volver a Egipto, por increíble que eso sonara. Y porque muchas veces, tal vez Dios no me va a dar lo que yo quiero, lo que yo tanto deseo. ¿Sabe qué son obras de la carne? Un ejemplo clarísimo en la Biblia. Abraham y Sara. Dios le dio una promesa. Claro, Abraham tenía 100 años, Sara 99, no sé. Y en lugar de esperar la promesa de Dios, actuaron en la carne. Vaya, acuéstese con la esclava para que tengamos un hijo. Y ya sabemos las consecuencias de las obras de la carne. Y todo lo que ha pasado por no andar en el Espíritu, por no esperar el tiempo de Dios, por no poner todo en manos de Dios. Pablo era diligente, Pablo recibió este mensaje y actuó inmediatamente. Voy a escribir esto, vale, jale. Esto urge. Muchas veces nosotros somos poco diligentes, queremos ver cambios en nuestras vidas, pero cuando Dios dice, ora por esto, dice mañana. Ahora más tarde. Y a las 9 estás molido y pongamos Netflix. Me estoy predicando a mí mismo, tranquilos. Todos necesitamos esto. ¿Sí? Hay que ser diligentes, ¿verdad? Que lo dijo ahora mientras ministraba. Esforzados. Porque esos son, es el siglo malo, dijo Pablo. Es un mundo malo. Y si quieres ver cambios, no se trata de venir un domingo a la iglesia. 1 hora o 3 horas cuando predica Luis. No se trata de eso. Se trata de una relación con Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien vive en nosotros. No se trata de cómo vino el hermano vestido a predicar. Déjeme decirle algo y no me tienen que contestar, pero si yo hubiera venido en chanclas, en pantaloneta y con una guayabera, ¿cómo hubieran percibido usted a esa persona? Y si a usted eso le afecta, déjeme decirle que tiene que buscar al Señor. Pablo, porque él dice en Gálatas, ustedes y voy a leerlo, ustedes casi que dan la vida por mí. Y recordamos que Pablo tenía un padecimiento, un aguijón en la carne, no se sabe qué era, si es cierta, pero pudo haber sido una enfermedad bien fea.
Tal vez era de aspecto feo. No lo sabemos. Pero dice, ya no lo encontré. Ok, ahorita me viene a la mente. Pero básicamente él dice, ¿cómo puede ser que ustedes vuelvan a eso si quisieron entregar su vida por mí y no sintieron repugnancia por mí? No dicen los Gálatas. O sea, ¿qué tenía Pablo que él se ve llevado a decirle eso a ellos? Nosotros tenemos que ver el mensaje, no el mensajero. Nunca poner nuestra confianza en el mensajero. Es el mensaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta iglesia es de Jesús, no es de nadie más. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podríamos caer cuando obramos en la carne? Para ir cerrando. Y que meditemos en esto, en estos días que vamos a celebrar, aunque bueno, sabemos que Jesús probablemente no nació en diciembre, sino que se cree que fue como en septiembre, ¿verdad? Por diferentes temas, pero es una época en la que hacemos un alto y recordamos que Él vino por nosotros, cumplió su palabra. Ok, obrar en la carne. Tratar de cambiarte a ti mismo por tus propias fuerzas. ¿Cuántos de ustedes se han frustrado por tratar de cambiar? Por tratar de ser mejores personas. Y entre más intentamos, peor, ¿verdad? Ahora, no es que esté mal que queramos cambiar. El problema es hacer nuestro propio plan, nuestra propia forma, o cambiar como yo creo que tengo que ser. Todo esfuerzo debe ser en Cristo y por Cristo. ¿Ok? Mientras nosotros tratemos de hacer algo, Dios no puede hacer nada. Eso. 2, tratar de cambiar a otras personas. Esto ni lo voy a comentar. Quiero cambiar a mi esposo. No lo va a poder cambiar, solo Dios puede cambiar. Nosotros oramos por las personas y nos amamos y nos perdonamos las faltas y nos tenemos paciencia y sabemos que somos seres imperfectos. Tratar de forzar a nuestra familia o amigos a amar a Dios y a respetar su palabra. Te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Buscar la aprobación y la aceptación de la gente. Eso es obrar en la carne. Cuando yo vengo aquí a predicar lo que suena bien, lo que suena bonito, pero no quiero incomodar. Y no se trata de andar como un sacho dando biblazos en la jupa a todo mundo, ni imponiendo la fe. La fe no se impone, la fe es un regalo de Dios, es gracia. Se trata de caminar en testimonio, porque ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Tratar, esto es buenísimo, tratar de apurar a Dios. Todos queremos que Dios se apure, ¿verdad? Señor, todos quisiéramos que Dios nos diga cuándo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me dijo que me iba a traer la esposa. Yo dije, ¿cuándo, Dios? Sí. Todos quisiéramos apurarlo, pero Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y a veces es peor, a veces queremos apurar a Dios en los procesos de otro. Dios, ¿cuánto falta para que este cambie? Ya yo no soporto más. Como diría ahí, súmemele 3 meses más. ¿Sabe? Cuando yo empecé a caminar, me empecé a entender esto, empecé a entender este principio de operación de Dios. Entre más yo le decía a Él, más me jalaba la silla.
Aprender a tener paciencia. Por eso él dice en Juan, no dejen que su corazón se angustie por nada, porque él va a llegar en el momento idóneo. Yo siempre les cuento y le cuento a la gente, cuando Pri y yo nos íbamos a ir de luna de miel, se vino un huracán y tuvimos que cancelar el viaje a Cuba. Y yo abrí la cuenta bancaria y tenía $50. Y me dan ganas de llorar porque me conmueve su amor. Y ese día, en mi trabajo, hicieron una colecta. Y pudimos irnos de luna de miel. Porque yo simplemente lo volví a ver y le dije, Padre, yo quiero darle a ella algo. Pero no puedo. Solo tú puedes. Y sin que yo hiciera nada, porque no le conté a nadie. Solo una persona pasó y me dijo, Luis, ¿qué pasó? Yo, no, es que estoy viendo a ver si me devuelven la plata de la luna de miel, porque por lo del huracán no vamos a poder ir. Esa persona, Dios la usó para hacer esa colecta. ¿Sí? Perdón que llore, pero el Espíritu Santo es así, a veces nos conmueve. ¿Sí? Si usted está pasando por una necesidad, por un tiempo de prueba, está esperando en Dios, Él va a llegar en el momento idóneo. Porque Él tiene propósito en todo y su propósito en ese momento para mí fue, este matrimonio es mío y yo te voy a bendecir y tienes que aprender a caminar confiado en mí, no por lo que hay en tu billetera o en la cuenta bancaria, sino por lo que yo tengo para ti en reserva. Porque cuando yo llevo a mi pequeñita a comer, ella no sabe si su papá tiene o no tiene plata. Ella simplemente se sienta ahí y dice, y Dios nos llama a ser iguales con Él. Amén. Vean lo que dice William Hendrickson, y con esto voy a ir cerrando. A todos los que estén dispuestos a creer en la palabra de Dios, Gálatas muestra el camino hacia la libertad verdadera. Esa libertad genuina no es ni el legalismo ni el libertinaje. Es la libertad de ser esclavo de Cristo. Consiste en ser llevado cautivo en su cortejo, es decir, rendirse uno mismo al Dios Trino, tal como se ha revelado en Jesucristo para salvación. Esta libertad se encuentra cuando uno está dispuesto a dejar todo intento de salvarse a sí mismo y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, gloriándose solamente en su cruz y confiando en Él como aquel que cumplió con la ley. Para todos aquellos que por la gracia soberana de Dios han sido llevados a hacer esto, la ley deja de ser para siempre el medio para lograr la felicidad o el boleto al cielo cuando llega la muerte. Guiados por el Espíritu de Cristo, los redimidos, en agradecimiento por la salvación que recibieron como una dádiva, comienzan a adornar sus vidas con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, templanza, bondad, benignidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hermanos míos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dijo Pablo. Jesús habló y Dios habla en su palabra de que nosotros ya no tenemos que ser circuncidados en la carne. La circuncisión es en nuestro corazón. Es andar en el Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso no es algo abstracto, eso implica rendirse ante Él, rendir todo nuestro ser. Amén. Bien. Vamos a orar para cerrar este mensaje y darle gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, dicen.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque esta gracia sublime que has dado, Señor, no la merecíamos. Gracias, Señor, porque es por tu muerte en la cruz, Señor, por tu sangre, que hemos sido limpiados de toda culpa, Señor, y liberados de la esclavitud al pecado. Padre, no permitas que nunca olvidemos estos hechos y estas verdades divinas. Que nuestro corazón nunca se aparte de tu evangelio, Señor. Padre, que nuestra felicidad esté en caminar donde tú estás. Que nuestro camino sea tu camino y que nuestros pasos estén en ti. Que nuestro corazón nunca se enfríe, Señor. Que nuestro corazón nunca se aparte de ti. Que tú nunca seas una religión, un requisito, Señor. Que esta iglesia nunca sea un club social, sino un cuerpo vivo que vive para hacer tu voluntad y para presentar la verdad de tu amor a los que necesitan de ti allá afuera. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento para identificar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, para romper todo legalismo en el cuerpo de Cristo, para ir profundo, para someternos a ti, Señor, porque no sabemos cómo agradarte, Padre, pero queremos hacerlo. Por eso queremos pedirte que cada acción, que todo lo que nosotros hagamos, conducimos, te glorifique, Señor, y sea de tu agrado. Queremos rendir hoy, Señor, toda nuestra humanidad, sabiendo que ya fuimos crucificados en Cristo Jesús. Te damos gracias por el nuevo espíritu y la nueva vida que has puesto en nosotros, Señor. Te amamos y te glorificamos, por siempre y para siempre, Dios, hasta el día en que nos encontremos ante ti, cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.